había dicho, vamos a leer hoy dos capítulos, el capítulo 29 y el 30 del libro de Éxodo. Vamos a empezar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, ayúdanos a entender tu palabra porque solos no podemos. Tu Espíritu Santo nos toque nuestra mente, nuestro corazón, para poder entenderse lo que tú nos quieres revelar en esta tarde. Dice así, 29.1 en delante dice, hay un subtítulo que dice consagración de los sacerdotes. Para consagrarlos como sacerdotes, a mi siervo harás lo siguiente. El Señor aquí le está hablando a Moisés. Tomarás un novillo y 2 carneros sin defecto, y con harina fina de trigo harás panes y tortas sin levadura amasadas con aceite, y obleas sin levadura untadas con aceite. Pondrás los panes, las tortas y las obleas en un canastillo, y me los presentarás junto con el novillo y los 2 carneros. Luego llevarás a Aarón y a sus hijos a la entrada de la tienda de reunión y los bañarás. Tomarás las vestiduras y le pondrás a Aarón la túnica, el efod con su manto y el pectoral. El efod se lo sujetarás con el cinturón, le pondrás el turbante en la cabeza y sobre el turbante la tiara sagrada. Luego lo ungirás derramando el aceite de la unción sobre su cabeza. Acercarás entonces a sus hijos y les pondrás las túnicas y las mitras. A continuación, les ceñirás los cinturones a Aarón y a sus hijos, así les conferirás autoridad, y el sacerdocio será para ellos una ley perpetua. Seguimos. Arrimarás el novillo a la entrada de la tienda de reunión para que Aarón y sus hijos le pongan las manos sobre la cabeza, y ahí en presencia del Señor sacrificarás al novillo. Con el dedo tomarás un poco de la sangre del novillo y la untarás en los cuernos del altar, y al pie del altar derramarás la sangre restante. Al hígado y a los 2 riñones les quitarás la grasa que los cubre y la quemarás sobre el altar. Pero la carne del novillo, su piel y su excremento las quemarás fuera del campamento, pues se trata de un sacrificio por el pecado. Tomarás luego uno de los carneros para que Aarón y sus hijos le pongan las manos sobre la cabeza. Lo sacrificarás y con la sangre rociarás el altar y sus 4 costados. Destazarás el carnero y luego de lavarle los intestinos y las piernas, los pondrás sobre los pedazos y la cabeza del carnero, y quemarás todo el carnero sobre el altar. Se trata de un holocausto, de una ofrenda presentada por fuego de aroma grato al Señor. 19. Tomarás entonces el otro carnero para que Aarón y sus hijos le pongan las manos sobre la cabeza, y lo sacrificarás poniendo un poco de su sangre en el lóbulo de la oreja derecha de Aarón y de sus hijos, lo mismo que el pulgar derecho y el dedo gordo derecho. Después de eso rociarás el altar y sus 4 costados con la sangre, y rociarás también un poco de esa sangre y de aceite, y del aceite de la unción sobre Aarón y sus hijos, y sobre sus vestiduras. Así Aarón y sus hijos y sus vestiduras quedarán consagradas. Yo lo voy a leer todo y luego voy a dar una corta explicación de lo que se trató el versículo, el capítulo. El 22 dice, de este carnero que representa la autoridad conferida a los sacerdotes, tomarás la cola
grasa que recubre las vísceras, el hígado y los 2 riñones y el muslo derecho. Del canastillo de pan sin levadura que está ante el Señor, tomarás uno de los panes, una torta hecha con aceite y una oblea, y meciéndolos ante el Señor, los pondrás en las manos de Aarón y de sus hijos. Se trata de una ofrenda mecida. Luego ellos deberán devolverte todo esto para que tú, en presencia del Señor, lo quemes sobre el altar, junto con el holocausto de algo grato. Esta es una ofrenda presentada por fuego en honor del Señor. Después de eso, tomarás el pecho del carnero que representa la autoridad conferida a Aarón y lo mecerás ante el Señor, pues se trata de una ofrenda mecida. Esa porción será la tuya. Aparta el pecho del carnero que fue mecido para conferirles autoridad a Aarón y a sus hijos, y también el muslo que fue presentado como ofrenda, pues son las porciones que a ellos les corresponden. Estas son las porciones que de sus sacrificios de comunión al Señor les darán siempre los israelitas a Aarón y a sus hijos como contribución. Las vestiduras sagradas de Aarón pasarán a ser de sus descendientes, para que sean ungidos y ordenados con ellas. Cualquiera de los sacerdotes descendientes de Aarón que se presenten en la tienda de reunión para ministrar en el lugar santo, deberá llevar puestas esas vestiduras durante 7 días. Toman el carnero con que se les confirió autoridad y cuece su carne en el lugar sagrado, a la entrada de la tienda de reunión. Aarón y sus hijos comerán la carne del carnero y el pan que está en el canastillo. Con esas ofrendas se hizo expiación por ellos, se les confirió autoridad y se les consagró. Solo ellos podrán comerlas, y nadie más, porque son ofrendas sagradas. Si hasta el otro día queda algo del carnero con lo que les confirió autoridad, o algo de pan, quémalo. No debe comerse porque es parte de las ofrendas sagradas. Haz con Aarón y con sus hijos todo lo que te he ordenado. Dedica 7 días de conferirles autoridad. Para hacer expiación, cada día ofrecerás un novillo como ofrenda por el pecado. Purificarás el altar haciendo expiación por él y ungiéndolo para consagrarlo. Esto lo harás durante 7 días. Así el altar y cualquier cosa que lo toque quedará consagrado. Todos los días ofrecerás sobre el altar 2 corderos de 1 año. Al disputar el día, ofrecerás uno de ellos, y al caer la tarde, el otro. Con el primer cordero ofrecerás como ofrenda de libación 2 kilos de harina fina mezclada con 1 litro de aceite de oliva y 1 litro de vino. El otro cordero lo sacrificarás al caer la noche como ofrenda presentada por fuego de aroma grato al Señor, junto con una ofrenda de libación como la presentada en la mañana. Las generaciones futuras deberán ofrecer siempre este holocausto al Señor. Lo harán a la entrada de la tienda de reunión, donde yo me reuniré contigo y te hablaré, y donde también me reuniré con los israelitas. Mi gloriosa presencia santificará ese lugar. Consagraré la tienda de reunión y el altar, y consagraré también a Aarón y a sus hijos, para que me sirvan como sacerdotes. Habitaré entre los israelitas y seré su Dios. Así sabrán que yo soy el Señor, su Dios, que los sacó de Egipto para habitar
entre ellos. Yo soy el Señor su Dios. Aquí concluye el capítulo 29 de Éxodo. Entonces hay algunas cosas que yo quiero explicarles para que entiendan mejor. Y pues este capítulo, el propósito era propósito de la ceremonia para la consagración de los sacerdotes. Así que el propósito de la ceremonia era consagrarlos, es decir, apartar a los sacerdotes para el propósito de Dios. Sí, cuando leímos ahí decía todo bien claro y específico. Así que la ceremonia de consagración requería animales destinados al sacrificio. La consagración no podía suceder sin derramar sangre de sacrificio. La ceremonia de consagración requería pan para la comunión con Dios. La consagración no podía suceder sin una verdadera comunión con Dios. Esta no era una ceremonia para cualquier israelita. Había ceremonias de consagración disponibles para todos, tal como el voto nazareno en el libro de Números capítulo 6. Pero la ceremonia aquí descrita y llevada a cabo en Levíticos 8 era para los sacerdotes, para Aarón y sus hijos. Este proceso de consagración no se llevaba a cabo dentro del tabernáculo. Esto ocurría fuera, a la puerta del tabernáculo de reunión. Era algo que otros podían ver, que otros podían estar observando qué era lo que sucedía. El proceso de consagración empezaba con limpieza. Todos los ministerios sacerdotales comenzaban con limpieza, así como leímos. Y era una limpieza que era recibida. Ellos no se limpiaban solos, a ellos los limpiaban, porque dice ahí en la lectura, los lavarás. No dice lava, ¿verdad? Sino que ellos recibieron la limpieza, los lavarás. Aarón y sus hijos no se lavaron a ellos mismos, ellos fueron lavados. Esto nos enseña la humildad, porque ocurría en un lugar público y la puerta del tabernáculo de reunión se podía ver ahí, y no podemos ser limpios de nuestros pecados sin habernos humillado primero, ¿verdad? Tenemos que venir al Señor humillados y agradecidos. No podemos ser limpios sin antes habernos despojado, ¿verdad? De eso que nos estaba atando a no venir al Señor, del orgullo. Ellos humildemente se dejaron hacer lo que el Señor dijo que le hicieran. Todo orgullo fue caído. Y cuando nosotros venimos al Señor, todo orgullo, toda altivez tiene que ser rota, tiene que ser caída, para que el Señor pueda hacer la obra en nosotros. Esta gran limpieza se hacía una sola vez. De ahí en adelante ellos solo necesitaban limpiar sus manos y sus pies. Así como estos antiguos sacerdotes, todo cristiano es lavado por la obra de la palabra de Dios. Lo podemos encontrar en Efesios 5:26. Por la obra regeneradora del Espíritu Santo. Esta obra de limpieza se logró con la muerte de nuestro Señor Jesús por nosotros. Y es apropiada por fe. Después de ser limpiado, el sacerdote debía de ser vestido, pero no con sus propias ropas. Tenía que ponerle las vestiduras dadas por Dios. Qué lindo, ¿verdad? Que no tenemos que hacer nada para revestirnos, porque el propio Dios, el propio Jesús, es el que nos reviste
con esas vestiduras. Así como estos antiguos sacerdotes, todo creyente está revestido ¿de qué? De nuestro Señor Jesucristo y su justicia. Estas son ropas que Jesús da gratuitamente, pero que se reciben y se usan por fe. Observen que estas ropas fueron provistas para ellos. No gastaron en comprarlas, ni trabajaron en tejerlas, ni necesitaron habilidad para hacerlas. Simplemente tenían que ponerse. Y tú, querido hijo de Dios, debes ponerte las vestiduras que Jesucristo te ha provisto. Y a su propio costo. A Él le costaron, a nosotros no. Solo tenemos que ponerlo, porque Él nos las ofrece. Y que Él nos la concede gratuitamente, por ese amor ilimitado que Él tiene. Amor eterno, incomparable, que tiene para todos nosotros. Los que por fe queremos usar esas vestiduras. Los que por fe hemos creído. Y los que por fe la hemos recibido. Amén. Gloria a Dios. Los sacerdotes deben ser ungidos. El aceite es una imagen del Espíritu Santo. Ese aceite era derramado sobre sus cabezas, lo que indicaba que era dado en gran medida y no en pequeñas cantidades. El Espíritu Santo, Él derrama su unción en gran medida en todos nosotros. En gran medida, no solo un poquito. Vamos a leer en el Salmo 133, 2. Dice, cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Es como el buen aceite que desde la cabeza va descendiendo por la barba de Aarón hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío del monte que va descendiendo sobre los montes de Sión. Donde se da esta armonía, el Señor concede bendición y vida eterna. Qué lindo. Así como estos antiguos sacerdotes, cada creyente tiene alguna unción que puede recibir y andar en ella por fe. El lavado de la puerta del tabernáculo era solo un aspecto de la limpieza simbólica del pecado. Tenía que haber un castigo para los culpables, y esto ocurrió cuando Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro. Ellos simbólicamente transfirieron su pecado al becerro. Así como estos antiguos sacerdotes, todo creyente solo puede consagrarse a Dios mediante sacrificio. Nuestra consagración debería ser mayor porque se hizo mediante un sacrificio mayor, el sacrificio del propio Hijo de Dios. El altar era santificado con la sangre de la ofrenda por el pecado, y lo mejor del animal era quemado delante del Señor. El resto era destruido fuera del campamento. La ofrenda por el pecado decía, hemos fallado en dar lo mejor a Dios. Este animal ahora da lo mejor para expiar nuestro fracaso. Y decidimos vivir ahora dando lo mejor, mientras este animal muere en nuestro lugar. Eso era lo que decía. La idea detrás de la palabra hebrea antigua para altar es esencialmente el lugar de matanza. El antiguo altar era un lugar de muerte, santificado y consagrado a Dios. Como ese antiguo altar, el altar del nuevo pacto, ¿cuál fue? La cruz.
La cruz es transformado de un lugar de muerte a un lugar apartado para traer vida. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Para expresar la idea de consagración, la sangre del carnero se colocaba en la oreja derecha, el pulgar y el pie del sacerdote derecho. Era la sangre del carnero, no la lana ni la grosura. Dios quería que la vida de la víctima sacrificada marcara a sus sacerdotes consagrados. Como dice el Levítico 17:11, es uno de muchos pasajes que expresa este principio, porque la vida de la carne en la sangre está. Dios quería que la vida de la víctima del sacrificio fuera evidente en el cuerpo del sacerdote. Estos sacerdotes consagrados eran manchados con la sangre del sacrificio. Ellos debían de oír diferente que él, porque la sangre estaba en su oreja. Ellos debían de trabajar diferente porque la sangre estaba en su pulgar de las manos. Ellos debían de caminar diferente porque estaba en el pulgar de los pies. Específicamente era aplicada sobre la oreja derecha, así como en la mano y el pie derecho. Esto no se debe a que Dios sintiera que podían hacer lo que quisieran con la otra oreja, la mano y el pie izquierdo. Es porque el lado derecho se considera superior, con más fuerza y habilidad, porque la mayoría de las personas son diestras, son derechas, no son izquierdas, o no son las dos. Entonces con la mano derecha, el pie derecho y la oreja derecha, pues uno se puede defender más, ¿verdad? Porque la izquierda como que no puede ni escribir. Hay personas que sí, pero no son muchas. Yo tengo 2 hijas que escriben con la izquierda y una nieta. Creo que las 2. No sé por qué salieron así, pero solo Dios conoce. Y es algo bueno. Pero la mayoría de las personas no tenemos esa habilidad de escribir con la izquierda y con la derecha. La sangre por sí sola no era suficiente. Dios quería sangre mezclada con aceite y que la mezcla fuera rociada sobre los sacerdotes. Debía haber una combinación tanto del sacrificio como del espíritu representado por el aceite de la unción. Sí, hermanos, necesitamos conocer esa doble unción, la sangre de Jesús que limpia y el aceite del Espíritu Santo que nos perfuma. Es bueno ver cómo estos dos se mezclan en uno. Es un error terrible poner la sangre y el aceite con oposición. Siempre deben ir juntos. Sangre de Cristo y el Espíritu Santo es una mezcla perfecta. Ahora, a través de una comida ritual, el sacerdote aplicaba su vida tomando el carnero dentro de sí mismo. Aquí quiero explicarles algo. La comida no iniciaba el proceso de consagración. Esta venía después de lavarse, vestirse y de la expiación por sangre de los sacerdotes. La comida habla de la relación continua del sacerdote con Dios. No se olviden de esta distinción. El comer del sacrificio no tiene por objeto dar vida, porque ningún muerto puede comer, sino que es para sostener la vida que ya está ahí. Una mirada creyente a Cristo te hace vivir, pero la vida espiritual debe ser alimentada y sostenida todos los días. De esa manera, comer es una buena imagen de una relación sana y continua con Jesús. Comer es personal. Nadie puede comer por ti y nadie puede tener una relación con Jesús por ti. ¿Verdad? Es personal. Yo puedo interceder por ti, yo puedo pedirle a Dios por ti, pero hasta ahí nomás. Tú tienes que
tener esa relación personal con el Señor. Ustedes, cada uno. Es personal. Comer es algo interno. No sirve de nada estar cerca de la comida o frotar la comida con la parte exterior de tu cuerpo. Debes asimilarla. Debemos aceptar a Jesús en nuestro interior, no solo de una manera externa. Podemos tener una gran hambre y podemos tener la comida, pero ¿cómo nos vamos a llenar si solo está ahí puesta? Podemos morirnos de hambre si no la tomamos y la ponemos en la boca y la masticamos y la ingerimos. Lo mismo con el Señor Jesús. Él está tocando la puerta. Él está diciendo, aquí estoy. Aquí está el sacrificio que yo hice. Aquí está. Pero es de nuestra parte si nosotros aceptamos tomarlo, comerlo, digerir esa palabra para que nos alimente, para que nos llene, para que nos transforme. Así como la comida física nos llena, nos satisface por un momento, porque luego volvemos a tener hambre, y así sucesivamente todos los días. Así igual la comida, la palabra del Señor Jesús. La palabra del Señor Jesús todos los días tenemos que comerla para que nos esté sosteniendo, para que nos alimente día a día, que nos ayude, que nos transforme, que nos dé paz, que nos sane, que nos libere, que nos liberte. La palabra es la comida. La palabra del Señor Jesús es nuestra comida espiritual. No podemos tener la palabra, no podemos tener la Biblia ahí que se esté empolvando. Hay que ver qué dice. Hay que, con estos ojos, hay que leer. Y el que no sabe leer, hay audios ahora sí que no hay excusa de que nunca leyó la palabra porque no sabía leer, pero sí tiene oídos para oír, ¿verdad? Ahora no hay excusa de que, Señor, pues yo nunca leí tu palabra, pues no sabía leer. Ah, pues, y los audios, y esto y el otro, ¿qué pasó con eso? El celular sí ya podía. Ya, ese día va a haber sorpresita. ¿Sí? Yo se lo digo desde ahora, para que vayan, miren, poniendo mucha atención, porque el Señor nos trae palabra, el Señor nos trae enseñanza, y ahí de nosotros, con esos oídos espirituales, hay que pedirle al Señor que nos abra esos oídos espirituales, que nos abra esos ojos espirituales, y esa boca espiritual, esas palabras. La comida hay que comérsela para que dé fruto. Hay que comérsela, física o espiritual. Plato de comida, usted puede estarlo viendo, pero si no se lo come, se va a morir de hambre. La palabra de Dios, usted puede tener muchas Biblias en su casa, pero si no la lee, se va a morir espiritualmente porque no se va a dar cuenta que dice. Usted a veces puede tener necesidad de Dios, pero ahí tiene la palabra y no la lee. Leámosla más seguido para que nos alimentemos. Comer es algo interno, como le dije, no sirve de nada estar cerca si no se la come. Ahora, comer surge de un sentido de necesidad.
y produce un sentido de satisfacción, tendremos una relación saludable con Jesús cuando sintamos nuestra necesidad de Él y recibamos la satisfacción que nos da nuestra relación con Él. Ahora, cuando mencionó ahí que los sacerdotes, mientras iban a ser consagrados, era un proceso de 7 días. Por 7 días ellos vivirían en el tabernáculo y comerían del carnero de las consagraciones y del pan de la consagración. La ceremonia de consagración no era rápida ni fácil, tomaba tiempo, tomaba reflexionar y tener una conciencia constante de sacrificio y de expiación. La parte del Señor era consumida con fuego sobre el altar y el hombre comía la otra parte en el lugar santo. La ofrenda de paz era pues una declaración abierta de la comunión que se había establecido entre Dios y el hombre, de modo que comían juntos, regocijándose en la misma ofrenda. ¡Qué precioso! Pocos de nosotros hoy somos del linaje de Aarón, pero tenemos el derecho de recibir y disfrutar esta consagración sacerdotal. ¿Por qué? Porque esta relación está basada no solo en la clara declaración del Nuevo Testamento, sino también sobre los principios del Antiguo Testamento. Todos los días había otro animal grande para sacrificar y usar su sangre para expiación. Como les dije, este ritual diario por 7 días seguidos le recordaba a Aarón y a los sacerdotes que ningún sacrificio animal podía quitar el pecado, solo proporcionaba una cobertura temporal. En Levítico 22:11 dice: mas cuando el sacerdote comprare algún esclavo por dinero, éste podrá comer de ella, así como también el nacido en su casa podrá comer de su alimento, dado que Jesús, ya estés con nosotros, dado que Jesús, nuestro sumo sacerdote, porque Él es el sacerdote de sacerdotes, nos compró con su propia vida, podemos comer de la porción sacerdotal. Por eso dice en el libro de Pedro que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y dado que nacemos de nuevo como hijos de Dios, nacidos en su casa, gloria a Dios, en la familia de nuestro sumo sacerdote, nosotros también podemos comer de su porción y disfrutar de los privilegios sacerdotales de nuestro sumo sacerdote. Como habíamos leído allá atrás, de que esta carne, cuando era cocinada, solo podía comer Aarón y sus sacerdotes y sus hijos, de ahí nadie más. Y mire que aquí nosotros sí podemos comer. Por el sacrificio de nuestro Señor Jesús, todos somos invitados a venir a ser sus hijos y comer. Aquí Él no nos mezquina a nadie. Aquí nosotros podemos disfrutar de los privilegios sacerdotales de nuestro sumo sacerdote. Somos comprados a precio de sangre. Ahora, hay otra cosa aquí que decía a su libación. Libación, este era vino dado a Dios como sacrificio, derramado delante de Él como una demostración de despojarse completamente de uno mismo para Dios. El apóstol Pablo usó la terminología
ceremonia de la libación para expresar su completa devoción a Dios y su posible pronto martirio. Esto lo podemos encontrar en Filipenses 2:17. Aquí hay algo importante también que quiero compartir con ustedes. El olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Estas ofrendas quemadas completamente, consumidas por el fuego, agradaban a Dios y eran olor grato para Él. Dios es honrado y glorificado a través de nuestra completa rendición hacia Él. Ahora, Dios quería sacerdotes consagrados y una nación adoradora, y no porque simplemente quisiera una fuerza de trabajo bien entrenada. Dios quería sacerdotes consagrados y sacrificados diarios para poder reunirse y hablar con su pueblo, porque Dios es santo. Dios es santo y Dios no puede habitar donde hay pecado. Entonces por eso Él hacía todo esto con ellos, para Él poder hablar con ellos y reunirse con ellos. Era la presencia de Dios la que realmente santificaba y consagraba el tabernáculo y a los sacerdotes. Era la presencia de Dios. No era principalmente por lo que hacían los sacerdotes, no. Lo que hacían los sacerdotes al consagrar era quitar las barreras para la radiante gloria de Dios. Ahora, por último, Dios dejó en claro quién realizaba la obra de consagración. Somos tentados a pensar de que nosotros nos santificamos a nosotros mismos porque estamos muy inmensos en el proceso de santificación y porque esto saca tanto de nosotros. Pero Dios es quien hace la obra. ¿Sabían, verdad? Dios es el que nos santifica, el que nos consagra. Lo cual nosotros hacemos es remover las barreras y pasar tiempo con Él, enfocándonos en Él. Eso es lo que hacemos nosotros. Lo demás lo hacemos. Ahora, Aarón y sus hijos tenían un ministerio hacia el pueblo de Israel, pero su primer ministerio era hacia el Señor. Ellos podían tener éxito al ministrar al pueblo, pero si fallaban en el ministerio hacia el Señor, entonces su ministerio fracasaba. Primero es con Dios y después con los demás. La mejor parte de toda la obra cristiana es la parte donde solo Dios ve lo que Dios ve. Ahora, hay un precio que pagar por rendirse completamente a Dios. La ceremonia de consagración era larga, sangrienta y requería perseverancia para completarla, pero la recompensa era más grande que el costo. La recompensa era que la gloria del Señor se revelaba no solo a los sacerdotes consagrados, sino a todo el pueblo en general. ¡Qué lindo! Dios nuevamente enfatizó la idea de relación en el proceso de consagración. Esta relación con Dios llena de adoración es el instrumento y el fruto de la consagración. Y es que donde hay hermanos consagrados, la presencia de Dios está ahí. Consagrémonos, hermanos. Tratemos, porque ya vimos que Dios es el que hace lo demás. Nosotros tenemos que tratar, tenemos que hacer lo que Él dice en su palabra y lo demás lo hace Él. Si lo hacemos, aquí van a haber sanidades, liberaciones, de todo. El Señor, la gloria de Dios se va a posesionar aquí. Amén. Gloria a Dios. La gloria de Dios. Recuerdo que cuando empezamos a leer las Escrituras, cuando empezamos a leer Génesis, ya vamos por eso,
nosotros decíamos, esto nos vamos a dormir, porque tanto nombre, tanto y tantas medidas. Pero no, hermano, esto es algo precioso. Estamos aprendiendo. Y que todo apunta al Nuevo Testamento. Todo apunta a Jesucristo. Ahora, voy a leer el capítulo 30 de Éxodo. Luego voy a dar una explicación breve, porque este es como que es más corto. Y ya luego termino. Éxodo, capítulo 30, del 1 en adelante. El subtítulo, el altar del incienso. Cuando digo el altar del incienso, usted más o menos ya entiende qué es incienso. Haz un altar de madera de acacia para quemar incienso. Hazlo cuadrado de 45 centímetros de largo por 45 centímetros de ancho y 90 centímetros de alto. Sus cuernos deben formar una pieza con el altar. Recubre de oro puro de parte superior sus 4 costados y los cuernos, y ponle una moldura de oro alrededor. Ponle también 2 anillos de oro en cada uno de sus costados, debajo de la moldura, para que pasen por ellos las varas para transportar. Prepara las varas de madera de acacia y recúbrelas de oro. Pon el altar frente a la cortina que está ante el arca del pacto, es decir, ante el propiciatorio que está sobre el arca, que es donde me reuniré contigo. Cada mañana, cuando Aarón prepare las lámparas, quemará incienso aromático sobre el altar, y también al caer la tarde, cuando las encienda. Las generaciones futuras deberán quemar siempre incienso ante el Señor. No ofrezcan sobre ese altar ningún otro incienso, ni holocausto, ni ofrenda de grano, ni derrame sobre él libación alguna. Cada año Aarón hará expiación por el pecado de las generaciones futuras. Y hará poniendo la sangre de la ofrenda de expiación sobre los cuernos del altar. Este altar estará completamente consagrado al Señor. Aquí hay otro subtítulo que dice dinero para la expiación. El Señor habló con Moisés y le dijo: cuando hagas el censo y cuentes a los israelitas, cada uno deberá pagar al Señor rescate por su vida, para que no le sobrevenga ninguna plaga durante el censo. Cada uno de los censados deberá pagar como ofrenda al Señor 6 gramos de plata, que es la mitad de la tasación oficial del santuario. Todos los censados mayores de 20 años deberán entregar esta ofrenda al Señor. Pagar su rescate, ni el rico dará más ni 6 gramos, ni el pobre dará menos. Tú mismo recibirás esta plata de manos de los israelitas y la entregarás para el servicio de la tienda de reunión. De esta manera el Señor tendrá presente que los israelitas pagaron su rescate. Aquí hay otro subtítulo, el lavamanos. El Señor habló con Moisés y le dijo: haz un lavamanos de bronce con un pedestal y también de bronce, y colócalo entre la tienda de reunión y el altar. Échale agua, pues con ella deben lavarse Aarón y sus hijos las manos y los pies, siempre que entren en la tienda de reunión, o cuando se acerquen al altar y presenten al Señor alguna ofrenda por fuego. Deberán lavarse con agua las manos y los pies para que no mueran. Esta será una ley perpetua para Aarón y sus descendientes por todas las generaciones. El aceite de la unción. El Señor habló con Moisés y le dijo: toma las siguientes especies finas: 6 kilos de mirra líquida,
3 kilos de canela aromática, 3 kilos de caña aromática, 6 kilos de casia y 4 litros de aceite de oliva según la tasación oficial del santuario. Con estos ingredientes harás un aceite, es decir, una mezcla aromática como las de los fabricantes de perfume. Esta será el aceite de la unción sagrada. Con él deberás ungir la tienda de reunión, el arca del pacto, la mesa y todos los utensilios el candelabro y los accesorios, el altar del incienso, el altar de los holocaustos y todos los utensilios, y el lavamanos con su pedestal. De este modo los consagrarás y serán objetos santísimos. Cualquier cosa que toque esos objetos quedará también consagrada. Unge a Aarón y a sus hijos y conságralos para que me sirvan como sacerdotes. A los israelitas les darán las siguientes instrucciones. De aquí en adelante, este será mi aceite de la unción sagrada. No lo derramen sobre el cuerpo de cualquier hombre, ni preparen otro aceite con la misma fórmula. Es un aceite sagrado y así deberá considerarlo. Cualquiera que haga un perfume como este, cualquiera que unja con él a alguien que no sea sacerdote, será eliminado de su pueblo. El incienso. El Señor le dijo a Moisés: toma una misma cantidad de resina, ámbar, gálbano e incienso puro, y mezcla todo esto para hacer un incienso aromático. ¿Cómo lo hacen los fabricantes de perfume? Agrégale sal a la mezcla para que sea un incienso puro y sagrado. Huele parte de la mezcla hasta hacerlo polvo y coloca en la tienda de reunión frente al arca del pacto, donde yo me reuniré contigo. Este incienso será para ustedes algo muy sagrado, y no deberá hacerse ningún otro incienso con la misma fórmula, pues le pertenece al Señor. Ustedes deberán considerarlo como algo sagrado. Quien haga otro incienso parecido para disfrutar de su fragancia será eliminado de su pueblo. Bueno, tal vez se acuerdan de todo lo que leí, porque voy a compartir alguna información de todo lo que leímos, de algunos versículos. Pues en este versículo el Señor dio instrucciones cómo hacer el altar del incienso, ¿verdad? El altar del incienso estaba hecho de madera de acacia recubierto de oro. Tenía 18 pulgadas, o sea 0.5 metros cuadrados y 3 pies, 1 metro de altura. Ahora, el altar del incienso también era transportado por el sistema de anillos y varas, al igual que el arca del pacto, la mesa de los panes de la proposición y el altar de bronce con sus rejillas. Ahora, estaba en el lugar santo del tabernáculo junto con el candelabro de oro y la mesa de los panes de la propiciación. La mesa de los panes de la propiciación representaba la comunión con Dios. El candelabro hablaba del testimonio al mundo, y ahora el altar de oro habla de la ofrenda de adoración. ¿Dónde me encontraré contigo?, le dijo el Señor. Rociados a lo largo de esta descripción del tabernáculo y los muebles estaban los recordatorios del propósito del tabernáculo. Era un lugar para que el hombre se encontrara con Dios. Ahora, el incienso es una imagen de la oración. El incienso es una imagen de la oración. En la dulzura de su olor y en la forma en que asciende al cielo, copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, según el libro de Apocalipsis 5:8.
El ministerio en el altar del incienso habla de cómo el pueblo de Dios debe acudir continuamente a él en oración. Apocalipsis 8:3-4 describe el altar de oro del incienso delante del trono de Dios. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Sobre el altar de oro que estaba delante del trono, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. ¿Quiénes son los santos? Nosotros somos los santos. Cuando yo leía en la Biblia, cuando todavía no conocía del Señor, yo decía los santos. Yo creí que eran los santos de la Iglesia Católica. Decían, pues ellos nada más. ¿Y nosotros qué? Pero ahora me doy cuenta que somos nosotros. Gloria a Dios. Dice que la verdad nos hará libre, esa verdad que conocemos. Así que nosotros no estamos lejos de Dios. Estamos ahí, Él está aquí con nosotros. La oración no es el lugar en donde se hace el sacrificio de expiación. Es el lugar en donde se disfruta el sacrificio de expiación. No nos salvamos a nosotros mismos a través de la oración. Oramos debido a la obra de salvación de Jesús en la cruz. El altar del incienso no era un lugar de sacrificio, sino un lugar para la sangre expiatoria. En el día de la expiación, Aarón tenía que ungir los cuernos del altar del incienso con la sangre del sacrificio expiatorio. Una vez al año, el altar del incienso recibía la sangre de la expiación, pero era un lugar donde se recordaba y se disfrutaba la expiación. No se hacía ahí. Era un lugar para recordar. Esto ilustra el principio de que la oración no expía nuestros pecados, sino que siempre debe hacerse en referencia a la sangre expiatoria de Jesús. El día de la expiación era solo una vez al año, pero todos los días, cuando los sacerdotes traían ofrenda de incienso por la mañana y por la noche, veían los cuernos del altar manchados de sangre. Este era un recordatorio constante de la obra de la sangre expiatoria. Nosotros a cada instante tenemos que acordarnos de la obra que el Señor hizo en la cruz por nosotros. Jamás debemos olvidar. Eso lo tenemos que tener aquí día y noche, porque eso nos hace ser más humildes, eso nos hace darle gracias, eso nos hace vivir en agradecimiento y en santidad. Jamás debemos olvidar. No recordarnos una vez al año. Es todos los días, día y noche. Eso es lo que debemos tener en nuestra mente. Más adelante en el libro de Números se registraron 2 censos importantes de la nación de Israel. Aquí voy a hablar de los censos. Aquí Dios hizo una provisión para hacer un censo sin recibir plaga. Leímos, ¿verdad?, que Dios dijo que tenían que pagar por cada uno. Cada uno tenía que pagar para ser censado, para que no le cayera plaga, para que no cayera enfermedad. Un censo ponía en riesgo de plaga a Israel, porque un censo significaba propiedad. Oiga bien, ponga cuidado. Y esto hablaba en contra de los derechos de propiedad de Dios. ¿Por qué? Porque Israel era propiedad de Dios. Entonces nadie más podía censarlo sino que él era el único, porque son de él. Era pueblo adquirido por él. Entonces,
derechos de propiedad de Dios, porque en su pensamiento un hombre solo tenía derecho a contar o numerar lo que le pertenecía. Israel no pertenecía a Israel. Israel pertenecía a Dios. Solo él podía ordenar un conteo. Si se realizaba un conteo sin recibir el dinero del rescate, entonces el censo comunicaba la idea de que un rey o un líder humano poseía a Israel, siendo que le pertenecía únicamente a Dios. Este fue el problema del rey David. En 2 de Samuel 24, 1, 25. No, 2 de Samuel 24, 1 al 25. Cuando David tomó un censo sin el dinero del rescate y Dios mandó una plaga a Israel. Eso fue lo que sucedió. El censo debía incluir a todos los mayores de 20 años. Esta parece ser la edad israelita de la plena adultez en este sentido. También todos debían de dar la misma cantidad, medio ciclo. Ahí decía que el pobre tenía que dar la misma cantidad que el rico. Aquí no había que unos daban menos y otros más. Todos tenían que dar lo mismo. Este dinero de rescate hablaba claramente. Todos le deben a Dios. Todos están obligados a Él. El Señor ordenó que todo varón mayor de 20 años pagara medio ciclo como dinero de redención, confesando que merecía morir, reconociendo que estaba en deuda con Dios y trayendo la suma exigida como símbolo de una gran redención que con el tiempo se pagaría por las almas de los hijos de los hombres. En este sentido, no es un patrón para nuestras ofrendas en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto. El dar en el Nuevo Pacto debe de ser proporcional bajo el principio de que nosotros debemos dar en proporción a nuestra bendición, que lo vamos a encontrar en 1 Corintios 16:2. En lugar de ser el patrón de nuestra ofrenda, este dinero era una imagen del costo de nuestra propia redención. Los ricos no debían dar más, los pobres no debían dar menos, para significar que todas las almas eran igualmente preciosas ante los ojos de Dios, y que ninguna diferencia de circunstancias externas podría afectar el estado del alma. Todos habían pecado y todos deben ser redimidos por el mismo precio. Como le digo, todo va apuntando al sacrificio de nuestro Señor Jesús. El precio que Él pagó fue el precio por todos. No pagó más, no pagó menos, el mismo precio de sangre. Ese precio es inigualable. Nadie nunca lo podrá hacer. Solo Él lo hizo y no lo volverá a hacer porque ya Él nos compró. Ahora, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. La fuente de bronce habla del lavado que es necesario para todos los que quieran venir a la presencia de Dios. La idea fue después expresada en un salmo. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y el puro de corazón. Salmo 24, del 3 al 4. Cuando Jesús lavó los pies de sus discípulos, les dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Cuando venimos a Jesús, inicialmente somos limpiados, pero también debemos de lavarnos continuamente del polvo y de la tierra al dejar que Jesús lave nuestros pies. Una forma importante en que se lleva a cabo este lavado es a través de la palabra de Dios, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. En Efesios 5:27.
palabra de Dios nos lava, nos limpia y nos purifica. Aleluya. Unas 2, 3 explicaciones más y terminamos. Este aceite se usaba para ungir a los sacerdotes. Bueno, voy a leer aquí. Y harás de ello el aceite de la santa unción superior un ungüento, según el arte del perfumador. Bueno, este aceite se usaba para ungir a los sacerdotes y a los artículos relacionados con el servicio. Se consideraba un compuesto sagrado que no podía imitarse ni utilizarse como un perfume de aceite normal. Era algo especial. Sobre carne de hombre no será derramado, dado que el aceite es emblemático del Espíritu Santo. Vemos que el Espíritu Santo no se derrama para realizar nuestra carne, sino para glorificarse a sí mismo. Voy a leerlo de vuelta. Dado que el aceite es emblemático del Espíritu Santo, vemos que el Espíritu Santo no se derrama para realizar nuestra carne, realzar nuestra carne, sino para glorificarse a sí mismo. Esto muestra que la obra del Espíritu Santo nunca debe ser imitada. No debe haber lugar para alentar una imitación hecha por el hombre de los dones u operaciones del Espíritu Santo. Hacer esto niega la santidad del Espíritu Santo, al considerar su obra como algo que podemos hacer igualmente bien por nuestra cuenta. Yo aquí entendí, hermanos, en esta parte, de que cuando algo sucede en la iglesia, al siguiente día a lo mejor no va a suceder igual. Como decir una sanidad, el Espíritu Santo, Él sabe cómo lo va a hacer. Al siguiente día puede hacer otra sanidad, pero a lo mejor ya no es igual como la que hizo el día anterior. Porque aquí no tiene que imitar nadie nada, eso es de Él. Eso es su obra. Eso es algo que solo Él sabe hacer y puede hacer. Nos puede usar a través de nosotros, Él hace, pero no es siempre igual, no es siempre lo mismo, sino que, ¿cómo les explico? A veces el servicio del sábado no es como el del domingo. Uno trae escrito cómo va a hacer, pero si el Espíritu Santo quiere hacerlo diferente, Él lo hace diferente. Nosotros solo nos dejamos llevar por Él, guiar por Él. Entonces, no hay repetición, no hay repetitismo para Él. Él es un maestro, Él sabe cómo hacer las cosas. Y como dice aquí, nunca debe ser imitada su obra. Esto muestra que la obra del Espíritu Santo nunca debe ser imitada. No debe haber lugar para alentar una imitación hecha por el hombre de los dones o operaciones del Espíritu Santo. Él se manifiesta en diferentes maneras. Exactamente, eso es lo que quería decir. En diferentes maneras. Muy solemnes son los mandatos de que ni el aceite sagrado ni el incienso sagrado debían usarse de ninguna manera para la gratificación personal. El último es, y harás de ello el incienso un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. El incienso especial para el tabernáculo se hizo de acuerdo con los mismos principios que el aceite de la unción. Dios no quería que este olor sagrado, que simboliza la dulzura de la oración, fuera usado para atracción o embellecimiento humano.
Así que esta mezcla probablemente fue diseñada para asegurar una combustión rápida mediante la adición de cloruro de sodio. Quizás también se hacía por el valor conservante de la sal. Bueno, esto ha sido mi participación, hermanos, de estos dos capítulos. Espero que hayan aprendido algo. Sé que es extenso, que hay mucho que aprender. Trae algunas cosas, no todas, pero me llamaron la atención mucho de ellos, como decir lo de la oración, ¿verdad? el incienso, que son las oraciones del ángel que va a orar, Señor, y todo lo demás. Así que esto ha sido lo que pues, el Señor me dio para hoy. Y el Señor les bendiga, el Espíritu Santo les haya enseñado lo que deben de aprender.